Buenas noches, doctor Américo Martín, ¿nos escucha? Sí, cómo no, buenas noches. Ajá, bueno, estábamos hablando un poco aquí sobre su participación del 22 de febrero último en el Colegio de Ingenieros, tenemos entendido, donde usted habla sobre Haya de la Torre. Y a propósito de que últimamente pues la temática política nos trae detrás de la palabra revolución, pero más allá de eso pues hay que nosotros atrevernos un poco a hablar de revoluciones pretéritas, y una de las más significativas que ha tenido esta parte del continente pues la trajo el combatiente y siempre polémico Víctor Raúl Haya de la Torre, y usted en sus 5 momentos en la vida de Haya de la Torre pues resume gran parte de esa situación. No sé, ¿qué nos podría decir usted? ¿Por qué hablar de Haya de la Torre en estos tiempos, doctor Américo Martín? Bueno, se hace de nuevo actual Haya de la Torre, al igual que Betancourt y José Figueres y otros de esa generación de demócratas contra las dictaduras, porque América Latina ha caído de nuevo en una situación muy incierta, donde se insinúan bajo formas progresistas regímenes que niegan la democracia, parcial o totalmente. Entonces, en ese caso, pues, el mecanismo que se viene empleando por parte de estas fórmulas antidemocráticas es considerar proimperialista o oligárquico a quien se opone a sus designios. Bueno, justamente por esa razón, el testimonio, el legado de Haya de la Torre es ese: demostrar que no se necesita negar la democracia para impulsar un proceso de transformación revolucionaria de alto contenido social, y ese fue el legado de su vida, y su obra está allí. Por esa razón vuelve a surgir Haya de la Torre, como también ha resurgido Betancourt. Ya hay varias obras sobre eso, y a mí me han pedido para un reportaje que se va a hacer un ensayo sobre Rómulo Betancourt, de modo pues que no nos extrañe eso. Eso es una forma de defenderse la democracia de la manera de descalificarla, tratando de hacer que presentar a la democracia como la expresión de intereses oligárquicos, cuando es exactamente lo contrario, y la vida toda de Haya de la Torre lo demuestra. Haya de la Torre se levantó contra la oligarquía y se levantó contra las dictaduras, e incluso algunas de rostro engañoso como Leguía, Augusto Leguía, en su oncenio él hacía una demagogia populista parecida a la que hemos presenciado recientemente en otras partes de América. Ajá, dentro de lo que usted nos plantea aquí, pues hay que, creo que pararse un poco en la ruptura, en el deslinde de la Internacional Socialista en Bruselas en 1927. ¿Usted cree que esté vigente eso actualmente? O sea, al margen de que mucha gente no lo conozca, ese deslinde que hace el APRA respecto al comunismo, y actualmente también existe esa pugna, ya que en Perú sabemos que está Alan García Pérez, el gobierno aprista, y incluso últimamente algunos comentarios o noticias dicen que hay cierta infiltración supuestamente comunista, venida de Venezuela o de Cuba. Todo eso lo podemos conversar dentro de breves momentos. Nos vamos a ir al noticiero Triple F, vamos a intentar tenerlo ahí al doctor Américo Martín, que no se vaya de la línea, por favor. Ya venimos dentro de breves momentos con la respuesta. Data aquí en Venezuela, que ha escrito y ha disertado al respecto, y no sé si nos está escuchando. Le habíamos planteado una interrogante sobre Bruselas, el Congreso ante la Internacional Socialista, donde se marca la ruptura prácticamente del APRA con el comunismo de aquel entonces, y de allí deviene tal vez esa vigencia que algunos, la crónica rutinaria de los diarios en Lima en especial, últimamente vienen mencionando sobre alguna injerencia extranjera de corte comunista, leninista en territorio inca. No sé si nos puede ampliar esa vigencia o esa perspectiva, doctor Américo Martín. Bueno, vamos por partes, ¿no? En primer término, el Congreso Antiimperialista de Bruselas, convocado por los comunistas en 1927,
Era un congreso amplio, en aquel entonces el movimiento comunista conservaba bastante prestigio, la Revolución Rusa había sido en 1917, o sea, apenas 10 años, y estaba creciendo, expandiéndose mucho la influencia del movimiento de la Tercera Internacional de los leninistas por toda América Latina. Pero había surgido un extraño movimiento en 1926, un año antes de Bruselas, que era el APRA. En 1926 se funda el APRA. El APRA entonces aparece como una alternativa no de derecha sino de izquierda, pero para disputarle la clase obrera y el pueblo latinoamericano al Partido Comunista, pero con la ventaja de que lo hacía desde una perspectiva nacional, no una perspectiva eurocentrista. Entonces, el primer intento del movimiento comunista fue ganarse a Haya de la Torre, que era como el inicio de un proceso de formación de movimientos de izquierda, pero nacionalistas, antiimperialistas, pero no comunistas, sino por el contrario democráticos. Entonces esto lo vieron los comunistas como un peligro y trataron de ganarse a Haya de la Torre, lo invitaron al Congreso Antiimperialista de Bruselas y allí se produce la ruptura porque no hubo manera de conciliar las tesis del APRA con las tesis del Movimiento Comunista Internacional. Entonces Julio Antonio Mella hace un artículo ofensivo contra el APRA, titulado así, ¿qué es el APRA? Entonces a ese artículo le respondió Haya de la Torre con su famoso libro El antiimperialismo y el APRA, donde prácticamente demuele las tesis de Mella, quien a la sazón ya había muerto porque fue asesinado en México por el dictador Gerardo Machado. Ahora, yo quiero que retengan esto. El surgimiento de movimientos como el APRA, Acción Democrática, el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Bolivia y otros, cortaron la influencia creciente que tenían los comunistas en la juventud y en el pueblo y en los trabajadores. La cortaron porque el enfoque era los comunistas o los amigos de los Estados Unidos o los amigos del imperialismo. Entonces la presencia de estos partidos que sacaba el problema de ese enfoque resultaba indigesto y peligrosísimo, y por eso pues se lanzaron una fuerza tremenda a combatir estos intentos, sin éxito, porque estos movimientos pues cubrieron toda una época, ganaron, los comunistas quedaron reducidos a una posición bastante débil, y el territorio latinoamericano lo ganó un movimiento que se declaraba como marxista americano y luego ni siquiera marxista, pero antiimperialista y al mismo tiempo democrático. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ahora pasa que, vamos a decir que este movimiento radical, extremista, ha tomado un nuevo impulso, porque aunque en el caso de Cuba estamos en presencia de un proceso que probablemente conduzca a una apertura del gobierno de Cuba bajo la dirección de Raúl Castro, hay muchos signos en ese sentido. Bueno, de todas maneras, alrededor del presidente Chávez pues se ha formado como un compacto de varios países y movimientos que pretenden lograr la hegemonía internacional. En ese sentido, el gobierno de Venezuela ha sido acusado de no llevar su influencia por una vía simplemente ideológica, sino financiando movimientos y tratando de alentar a todos aquellos que puedan atravesarse en el camino de movimientos democráticos. Este fue el caso de Perú con Ollanta Humala, que se le acusó de ser financiado desde Venezuela. Yo no estoy afirmando que lo haya sido, pero simplemente se acusó con bastante insistencia, y finalmente esto dio como resultado que se repitiera el esquema histórico, que el APRA se le atravesó a este intento, ganó Alan García las elecciones, y ahora Alan García ha consolidado su poder, la economía peruana está creciendo con un fuerte contenido social y el APRA está otra vez allí al frente del país.